Buenos días, tardes o noches. En este video vamos a presentar un caso de programación dinámica aplicada en ingeniería forestal. Nuestro equipo está conformado por Ortiz Ortiz Alan Anthony y Sánchez Medina Shadia, estudiantes de la Escuela Superior de Economía. Este video se divide en 7 secciones que vienen siendo la introducción, el objetivo, los antecedentes, el tema principal que es la programación dinámica, de ahí parte otro tema que es la causalidad con un ejercicio. Al final las conclusiones con su bibliografía. Todo esto para que nuestro tema sea más entendible. Como introducción, podemos decir que la programación dinámica es una de las técnicas más relevantes de optimización dinámica que contiene, en su esencia, una sorprendente versatilidad. Decimos entonces que la técnica de optimización se desarrolló en primicia para dar solución a los problemas en proceso de decisión en múltiples pasos. Sin embargo, a través del tiempo e innumerables trabajos de investigación, han mostrado que la idea original puede ser utilizada en innumerables problemas matemáticos aplicados e inclusive su aplicación en cuestiones teóricas. Si bien esta técnica ha surgido en el amanecer de las computadoras, la programación dinámica se pensó con ciertas miras como una potente herramienta. De manera concreta, el objetivo de este trabajo es otorgar un panorama más concreto de las aplicaciones de la programación dinámica, de modo que resulte accesible para los estudiantes de licenciatura y aventurar en la programación dinámica, procurando exponer lo mejor posible los pasos del razonamiento mismo del tema, así como los elementos básicos de la teoría para su entendimiento. Para adentrarnos más en el tema, vamos a explicar los antecedentes. En años posteriores de la Segunda Guerra Mundial, las investigaciones matemáticas se ramificaron hacia todas direcciones, por las necesidades que surgieron en la época, tocando espacios hasta aún inimaginables, además de la participación evidente de la ciencia en el conflicto bélico. Estas no habían existido políticas de aplicación específica de las matemáticas a problemas de suma importancia en este tema bélico. Sin embargo, se estipula que la programación dinámica inició antes de la Segunda Guerra Mundial, donde países como Alemania, Inglaterra, Estados Unidos y la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o sea la URSS, formalizaban equipos de investigación y cuyos avances en sus numerosos trabajos cimentaron los pilares de numerosos inventos durante la guerra y abriendo las nuevas ramas de las matemáticas que desarrollarían después del término de la Segunda Guerra Mundial. Partiendo de esto, tuvo relevancia un personaje muy importante llamado Richard Bellman. Richard Bellman nació el 26 de agosto de 1920 en la ciudad de Nueva York y falleció el 19 de marzo de 1984. Uno de los datos que destaca este personaje es que fue un matemático aplicado célebre por la invención de la metodología llamada programación dinámica. Gracias a su investigación, fue galardonado con la Medalla de Honor del IEEE en 1979 por sus contribuciones a los procesos de decisión y la teoría del sistema de control, en particular la creación y aplicación de programación dinámica. Otra cosa importante que él hizo fue su obra clave, o sea, la ecuación de Bellman. Ya para finalizar con esto, otro de los puntos importantes de este personaje fue que recibió numerosas distinciones por su destacada aportación a las aplicaciones de la matemática. En 1970 fue galardonado con el Premio Norbert Wiener en Matemáticas Aplicadas, siendo este un premio de la American Mathematical Society y la Society for Industrial y Matemáticas Aplicadas. Después de su muerte, sus libros se publicaron y varios de estos fueron Ecuaciones diferenciales parciales en 1985, Selectivo de cálculos en 1985 también, Métodos de aproximación en 1986, un año después, y Propagación de ondas en 1986 también. Una vez conociendo todo lo anterior, podemos explicar qué es la programación dinámica. La programación dinámica, al igual que cualquier problema de optimización dinámica, puede formularse tanto en tiempo discreto como en tiempo continuo. Sin embargo, para resolver el problema en tiempo continuo, es necesario tener un conocimiento previo de ecuaciones diferenciales parciales. Por ello, con el fin de brindar una explicación clara y sencilla de esta metodología, se estudiará el problema en su versión discreta. El planteamiento del problema en versión discreta sería la siguiente. Se trata de maximizar una función objetivo, esto a través de la sumatoria de las funciones de variables de control y la variable de estado, sumándola en la función restricción que forma parte de la variable de control, en donde la variable de control en diferentes periodos tiende a ser menor o igual a la variable de restricción a un nivel de y de 0 dado. También se observa que la estructura que compone el problema son los mismos que el control óptimo, ya que las variables, en este caso u de t,
constituye la variable de control y y de t constituye la variable de estado. Sin embargo, hay que destacar que los problemas de optimización dinámica en tiempo continuo usualmente se emplea la técnica de control óptimo, mientras que en los problemas de optimización dinámica de tiempo discreto se emplea la técnica de programación dinámica. Continuando con lo anterior, podemos decir que este principio establece que la trayectoria óptima de la variable de control debe satisfacer la siguiente propiedad. En cualquier periodo t del tiempo, dado un valor de la variable de estado y de t, que depende de las decisiones tomadas previamente, el resto de la secuencia de la variable de control, o sea, u de t, y de t más 1, después u de t más 2, hasta u de t, también debe ser óptimo. A partir de este principio se desarrolla toda la teoría de programación dinámica. Una aplicación a esta técnica la constituye el modelo de crecimiento óptimo de Kuppmann y Kass. Como lo vimos en la biografía, hubo un aporte muy importante que fue la ecuación de Bellman. Esta ecuación se basa en una relación recursiva fundamental que traduce matemáticamente el principio básico de la programación dinámica llamado el principio de optimalidad de Bellman y que se enuncia como se muestra a continuación. Un político óptimo tiene la propiedad de que cualesquiera sean el estado y las decisiones iniciales tomadas, es decir, el control. Las restantes decisiones deben constituir una política óptima con independencia del estado resultante de la primera decisión. Siguiendo con esto, en términos matemáticos, el principio de la optimalidad se puede expresar por medio de lo que se conoce como la relación de recurrencia fundamental de la programación dinámica o ecuación de Bellman. Esta se presenta como se ve en el video. Esta, en términos coloquiales, nos dice que el valor máximo que se puede obtener desde el estado W de t es el valor máximo desde el estado siguiente, más el valor máximo de f, una vez optimizada con respecto a la variable de control para el periodo t. Ahora tenemos el tema de causalidad y observamos la figura de la propiedad de causalidad. En ella nos dice que dado dos estados cualesquiera del sistema, uno anterior y otro posterior, el valor que tome el estado posterior dependerá únicamente del valor del estado anterior y de los valores de los controles intermedios entre ambos estados. Es decir, que esta propiedad únicamente se va a verificar como consecuencia directa de la estructura del problema. Observamos el siguiente ejercicio. Un ingeniero forestal requiere saber cuál es el costo mínimo y cuál es la ruta con ese costo mínimo para ir desde su oficina hasta el lugar donde está la cosecha. En su camino debe pasar por 3 sectores o ciudades antes de llegar a su destino y los lugares posibles de estos sectores. Las rutas posibles, el costo asociado por kilómetros de distancia y el dinero que se va a ocupar se ven en el siguiente esquema. Para entender mejor el ejercicio, realizaremos un diagrama donde se pueda visualizar de mejor manera cada etapa del origen al destino. Como observamos, la etapa 1 va de la ciudad 1 a la ciudad 5, la etapa 2 va de la ciudad 6 a la ciudad 8, la etapa 3 va de la ciudad 9 a la ciudad 12 y la etapa 4 únicamente es la ciudad 13. Posteriormente entendemos que la solución para este ejercicio es el siguiente. Entendemos que para ir de la ciudad 1 a la ciudad 13 hay 48 rutas posibles. Por ello debemos encontrar una posibilidad para saber cuál es la solución. Al saber esto, procedemos a calcular el valor asociado a cada una de las rutas y ver cuál es la que proporciona el menor costo posible. Y si fueran miles de rutas, por ello se descarta esta alternativa y se usa el método de la programación dinámica que resuelve desde el final hacia el inicio, donde se encuentra formado por etapas y estados. Entendemos también que para este problema hay 4 etapas. La etapa 1 es decidir ir del estado inicial 1 al estado 2, 3, 4, 5, que son los puntos posibles en el sector siguiente. La etapa 2 es decidir ir a 6, 7 u 8. La etapa 3 es decidir ir a 9, 10, 11, 12 y finalmente la etapa 4 es decidir ir a 13. El estado es el lugar donde se encuentra, por ello este problema cuenta con etapa 1 que tiene un estado, que es el estado 1. La etapa 2 tiene 4 estados, el 2, 3, 4 y 5. La etapa 3 tiene 3 estados,
6, 7 y 8, y la etapa 4 tiene 4 estados, 9, 10, 11 y 12. Para ello observamos que se tiene la siguiente propiedad de causalidad y el planteamiento del horizonte temporal. Ahora procedemos a realizar los cálculos correspondientes que irán de la etapa 4 a la etapa 1. En la etapa 4 podemos observar que se toman los valores anteriores, es decir, los valores que se tienen en la etapa 3, y con ello el valor del dinero que equivale a cada uno de los sectores, y observamos que la mejor ruta es el sector 13, ya que no se gasta nada y el valor sería de 0. Para la etapa 3 consideramos los valores obtenidos en el sector 9, 10, 11 y 12. Con ello se le sumará el costo de la etapa presente y verificaremos que los costos de traslado que se utilizarán van a ser del sector 9, ya que son los valores de menor consumo. Para la etapa 2 realizaremos el mismo planteamiento, verificando los costos y los sectores que se van a ocupar, que en este caso sería el sector o ciudad 6, 7 y 8, con los de la etapa presente. A ello se le va a sumar el costo de traslado de ambos sectores y verificamos que el costo mínimo se obtiene en los sectores 7 y 8, 8, 8 y 6. Y para la etapa siguiente utilizaremos esos costos de traslado. Y finalmente para la etapa 1 realizamos el mismo procedimiento, pero con los costos de traslado de la etapa anterior, y observamos que el óptimo es de 26 pesos. Por lo tanto, obtenemos que el óptimo es de 26 pesos, ya que la solución óptima se muestra de la siguiente manera. x1 es igual a 3, x2 es igual a 8, x3 es igual a 9 y x4 es igual a 13. Por lo que la mejor ruta que debería de tomar sería ir de 1, 3, 8, 9 y 13. Determinando correctamente la solución al problema, obtenemos que el ingeniero forestal tiene un costo mínimo de 26 pesos para ir de su oficina al lugar de la cosecha, y con este costo mínimo puede lograr ir desde su oficina a la ciudad 3, después a la ciudad 8, posteriormente a la ciudad 9 y finalmente a la ciudad 13, donde se encuentra la cosecha. En nuestra conclusión decimos que para este trabajo se utilizó la última técnica de optimización dinámica, es decir, la programación dinámica, que nos permitió resolver con facilidad problemas económicos. Esta técnica es bien sabido que es un método sencillo para elaborar ejercicios de maximización o minimización de un funcional objetivo según se requiera. Con respecto a nuestro ejercicio planteado, se dio la solución aplicando la programación dinámica con causalidad. Y en particular, decimos que este tema contempla un método más laborioso pero no tan complicado, y en este caso la programación dinámica nos ayudó a maximizar el beneficio y minimizar el costo de traslado de un ingeniero forestal para saber qué ruta debe utilizar, pero nos percatamos de que al realizar los análisis necesarios contempla el beneficio y lo sustituye en cada etapa del problema, donde decide si utilizar una ruta más larga o una ruta más corta.